Historia de terror de una cejidora, al comentario más amarillo lo sigo. Bueno, empecemos. Cuando tenía 11 años, me sucedió algo que nunca seré capaz de olvidar. Mi mamá trabajaba hasta muy tarde todos los días, por lo que saliendo de la primaria, yo tenía que irme sola a mi casa. Yo vivía en un pueblo bastante pequeño y casi todos nos conocíamos. Era un lugar muy seguro, por lo que siempre nos sentimos tranquilas, a pesar de que yo me fuera a mi casa y pasara todo el día ahí completamente sola. Un día, como de costumbre, me fui caminando de la escuela. Mi mamá me dejaba mi comida lista en el refrigerador todos los días y yo solo tenía que meterla en el microondas a calentar. Cuando ya estaba todo listo, me senté en el comedor de mi sala y prendí la televisión para ver mis caricaturas mientras comía. El programa duraba 1 hora y yo siempre me quedaba sentada ahí a verlo, aunque ya hubiera terminado de comer. En cuanto se acabó el programa, llevé mis platos a la cocina para dejarlos en el lavadero. Luego me dirigí hacia las escaleras para subir a mi cuarto, pero mientras subía pude ver por la ventana a un sujeto vestido completamente de negro, sentado en la banqueta, enfrente de mi casa. Él estaba muy cubierto, así que yo no pude ver quién era, pero no era tan raro que hubiera alguien frente a mi casa, ya que había una parada del autobús cerca de allí. No le di mucha importancia y subí a mi cuarto. Me metí a bañar como lo hacía todos los días después de comer y me quedé en la regadera por al menos una media hora. Realmente disfrutaba mucho bañarme con agua caliente. Cuando salí me dio mucho sueño, así que decidí acostarme un rato en mi cama. Y rápidamente me quedé profundamente dormida. No sé cuántas horas pasaron, pero ya estaba oscuro cuando el ruido de una puerta azotándose me despertó. Debe ser la puerta de la entrada, pensé. Ya llegó mi mamá. Emocionada, me levanté rápidamente de la cama y corrí hacia las escaleras. Ni siquiera me puse mis zapatos. Siempre me emocionaba mucho ver a mi mamá al final del día. ¿Cómo te fue, mami? Le pregunté desde arriba, pero para mi sorpresa, no recibí una respuesta, lo que era raro, ya que estaba segura de haber escuchado la puerta de la entrada. Continué bajando las escaleras para ver qué estaba pasando mientras me preguntaba: «Mami, ¿estás ahí?», y no obtuve respuesta alguna. Al llegar abajo pude ver al mismo sujeto que había visto frente a mi casa hace algunas horas parado en medio de la sala. Él me estaba viendo fijamente mientras respiraba de una manera agitada y en su mano sostenía un cuchillo de cocina. Yo me quedé parada un instante y él sonrió y luego dijo: «Espero que tengas un buen escondite porque lista o no voy por ti». Yo corrí con todas mis fuerzas hacia arriba y me encerré en la habitación de mi mamá. Cuando ya estaba encerrada, pude escuchar los pasos del sujeto subiendo las escaleras. Me sentía aterrada. Él estaba cada vez más cerca de mí. Luego, él empezó a tocar la puerta de la habitación, donde yo estaba escondida. «Knock, knock, knock, voy a entrar». Luego trató de abrir la puerta, pero al ver que estaba con seguro enfureció y comenzó a gritar: «Ábreme la puerta ahora mismo o te arrepentirás. Está bien si no quieres abrirme. Tendré que derribarla». Cuando comenzaron a tratar de derribar la puerta, yo supe que tenía que salir de ahí, así que salí por la ventana hacia un techito que había en el segundo piso de mi casa. Tenía que aventarme y tratar de escapar de ahí para pedir ayuda. No tenía otra opción, así que brinqué hacia unas matas que había, pero como no tenía zapatos, me lastimé los pies. No sabía si podía correr para huir de ahí, así que pensé en esconderme. Mientras pensaba en cuál era mi mejor opción, fue cuando vi las luces del carro de mi mamá llegando a mi casa. Nunca había sentido tanta felicidad como en ese momento. Sabía que, al fin, estaba a salvo. Me levanté y no me importó el dolor de mis pies. Corrí hacia ella y la abracé y luego le expliqué todo lo que había sucedido. Ella me pidió que entrara al carro y me quedara ahí. Luego le puso seguro. Debo hacer una pausa para mencionar que mi madre fue una oficial de policía durante varios años y cuando salió la dejaron conservar su arma, por lo que ella siempre la traía consigo en su bolsa. Luego de dejarme en el auto, vi como ella sacaba su arma de la bolsa y entraba a la casa para buscar al sujeto. Unos minutos después, escuché un par de tiros. Nunca supe qué fue lo que pasó, pero unos minutos después, llegó la policía y una ambulancia. Lo único que puedo decirles es que yo no vi a ese sujeto salir caminando de mi casa, y mi mamá me dijo que nunca más tendría que preocuparme por él. Eres un hombre de Perú que tiene una buena familia. Un día, todos juntos fuisteis a pasar un día al centro comercial.
Fuisteis de compras, visteis una película, y hacía un día muy bueno. Después fuisteis a comer, pedisteis la comida, y os sentasteis a comer. Mientras comías, te diste cuenta de algo. Tenías una buena vida, buen trabajo, y una buena familia. Todo estaba mejorando, y estabas muy feliz. Pensabas que nada del mundo arruinaría esta felicidad. Hasta que ocurre algo tristemente horrible y aterrador. El techo del centro comercial se derrumba, y ahí acaba tu felicidad. Incidente. Real Plaza Trujillo. Mires atrás. El juego de No mires atrás es uno de los juegos de invocación más peligrosos que existen, por lo cual yo no te recomiendo que lo hagas. En este juego se invoca a un ente sumamente maligno y solamente se puede realizar una vez cada 3 meses a las 12 de la noche. Para esto debes estar completamente solo, sentarte en una silla y estar completamente a oscuras. La única luz que puede existir es la de la luna. Una vez que estés preparado, tendrás que agarrar un papel y deberás escribir lo siguiente: sensor, 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 mírame. Sensor, 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 mírame. Sensor, sensor. Después de eso tendrás que arrugar el papel y tirarlo detrás de ti para que el espíritu pueda recibir tu mensaje. Tendrás que esperar en esta posición 5 minutos. Después de esto empezarás a sentir cómo el ente comenzará a respirar detrás de tu espalda y un escalofrío recorrerá todo tu cuerpo. Pero es muy importante que no abandones esta posición, a menos que quieras que el espíritu se enfade. Deberás intentar no parpadear y estar muy atento. El ser recorrerá toda tu habitación, pero no se presentará ante ti. Poco a poco comenzarás a escuchar su voz, debido a que comenzará a hablarte, aunque desgraciadamente no le entenderás, y probablemente te estará maldiciendo. Mientras escuchas su voz es importante que no le hables, y deberás seguir mirando al frente. La criatura cada vez te hablará más y más alto, pero deberás aguantar el miedo. No caigas en su trampa, no mires atrás, y no trates de huir. Debes de mantenerte en calma y comportarte como si nada ocurriera en la habitación. El espíritu comenzará a emitir gemidos de terror y después empezará a toser como si estuviese a punto de vomitar. Todo esto para desconcentrarte y tratar de que gires hacia él. Para hacer que desaparezca deberás estar muy atento. Cuando escuches rasguños y después del 5.º ruido, deberás levantarte de la silla y acostarte en tu cama sin mirar atrás. Deberás taparte los oídos con una almohada y cerrar los ojos hasta que amanezca. Es hasta ese entonces que el espíritu se irá. Te recomiendo no realizar este juego, porque si el espíritu decide quedarse contigo en tu habitación, será muy peligroso y nadie podrá salvarte. ¿Y tú, te atreverías a jugar?
de las reglas al jugar la Ouija es nunca preguntes cuándo va a ser tu último día. Pero imagina que tú no sabes esta regla y es lo primero que haces. ¿Qué pasará? Bueno, a la chica de esta historia le vamos a llamar Leslie. Leslie era muy amiga de otra chica llamada Cristina. Realmente es que ellas dos se la pasaban juntas casi todo el día, iban juntas a la misma escuela, en el mismo salón, salían y se iban a la casa una de la otra, convivían muchísimo todo el tiempo. Cristina tenía una hermana mayor y así como Leslie y Cristina eran muy unidas, pues Cristina con su hermana también, así que era normal que las tres pasaran mucho tiempo juntas. La mayoría del tiempo era Leslie la que iba a casa de Cristina. Y por fuera, pues la casa se veía como una casa normal, pero por dentro Leslie siempre sintió como una vibra muy rara, como muy pesada. Incluso, pues Leslie le tenía el apodo a esa casa de el portal del inframundo. Cada que le decía a Cristina de ir a su casa le decía así. Pero este pequeño detalle de la vibra pesada no era desconocido ni para Cristina ni para su familia. Incluso cuando Leslie se quedaba ahí haciendo pijamadas, se despertaba a medianoche porque escuchaba que venían unos gritos como de la parte de abajo de la casa. Entonces ella al despertarse, lo primero que quería hacer era despertar a su amiga, a Cristina, para que escuchara también, pero la descubría a ella también ya despierta, escuchando lo mismo que Leslie. En varias ocasiones les ocurrió esto, pero en una de esas les dio bastante miedo y decidieron las dos salir del cuarto de Cristina para irse al cuarto de la hermana mayor. Cuando iban ya caminando hacia el pasillo, sale la hermana mayor porque también había escuchado eso, también le había dado miedo y decidió irse pues al cuarto de las otras niñas. Así que si podían pensar que era la imaginación de Leslie, no lo era. Algo raro ocurría ahí. Hasta los papás de Cristina en algún momento les llegaron a platicar que ellos también escuchaban o veían cosas extrañas, pero ahí quedaba todo, simplemente como en el susto momentáneo y ya, no les hacían daño, no ocurría nada, entonces ellos llegaron a pensar que estos eran como fantasmas buenos. Los papás también les comentaron que tenían un cuarto de lavado que estaba como al fondo de un pasillo y cuando pasaban por ahí veían como una sombra o se cruzaba simplemente por el pasillo o se metía a alguno de los cuartos que estaban en ese pasillo. Y aquí viene el cómo todo empeoró. Hace unos años el tablero de la Ouija se vendía en los supermercados como si fuera un juguete común y corriente y con el paso del tiempo Cristina se compró una. Lógicamente, al ser unas niñas, porque cuando estaba ocurriendo todo esto ellas tendrían entre 12 o 13 años, al pensar que esto era un juego, pues se les hacía muy buena idea estar jugando todo el tiempo. Ellas nada más dejaban una luz prendida para mentalizarse en el juego, pero aquí el detalle era que por más que Leslie jugara, nunca se movía la tabla con ella, nada más con Cristina. Casi como si Cristina y el tablero tuvieran un tipo de conexión extraña. La hermana mayor también en algunas veces jugó, se dio cuenta de esto que tampoco pues funcionaba con ella, solamente le contestaba a Cristina y entonces entre ellas comenzaron a pensar que más bien Cristina la estaba moviendo, no era que se moviera, sino que era ella moviéndola. Y que esto pues lo hacía nada más por molestarlas o por asustarlas, porque era mucha coincidencia que en cuanto Cristina ponía las manos en el puntero de la Ouija, contestaba todo rápidamente. Y hablaban tanto que hicieron una broma de que quien sea que le estuviera contestando a Cristina parecía un perico porque no dejaba de hablar.